equipo 3 y el día de hoy les vamos a presentar el tema de trombocitopenia y los síndromes purpúricos. Y bueno, vamos a comenzar diciendo que el síndrome purpúrico o púrpura se produce por la extravasación de células sanguíneas de las capas superficiales de la piel y o de las mucosas. Y bueno, como consecuencia de la alteración de alguno de los componentes de la hemostasia, llámese plaquetas, factores de la coagulación o lesiones de la pared vascular. Las lesiones purpúricas se van a caracterizar por ser lesiones bien delimitadas y no desaparecerá la vitropresión. Y bueno, van a presentar una coloración variable según su profundidad. Las rojas van a ser como signo de las más superficiales y las azuladas de las más profundas. Y según el tiempo de evolución van a ir desde rojo violáceo, las cuales nos indican lesiones recientes, hasta verdes amarillentas en lesiones más evolucionadas. También las podemos dividir según su tamaño. Estas se van a clasificar en petequias siempre y cuando sean menores o igual a 2 milímetros, púrpura cuando sean mayores a 2 milímetros o equimosis si son mayores a 1 centímetro. Y por último, al tacto vamos a poder diferenciarlas entre púrpuras palpables, estas producidas por lesiones vasculares, como la vasculitis, y las púrpuras no palpables. La siguiente, por favor. Y bueno, en la etiopatogenia del síndrome purpúrico van a estar involucrados distintos componentes de la hemostasia, como ya lo mencionamos. Y según el nivel de afectación, se van a clasificar en diátesis hemorrágica de origen plaquetario o púrpuras plaquetarias, las púrpuras vasculares o angiopáticas, y la diátesis hemorrágica de origen plasmático o alteraciones de la coagulación. Vamos a empezar a hablar nosotros, como lo muestra aquí en la primera tablita, en la grande, de las diátesis hemorrágicas de origen plaquetario o púrpuras plaquetarias. Y bueno, estas se van a producir como consecuencia de una alteración en el número de las plaquetas, ya sea como púrpuras trombocitopénicas o trombopénicas, y de una alteración de su función, como púrpuras trombopáticas o plaquetopatías. Y bueno, dentro de estas hay otra como subclasificación y la vamos a poder clasificar como púrpuras trombopénicas o plaquetopenias y púrpuras trombopáticas o plaquetopatías. Disculpen si me trabo tantito ahí, pero es que son muchos nombrecitos. Y bueno, para empezar tenemos a las púrpuras trombopénicas o plaquetopenias y bueno, estas se van a producir por una disminución aislada del recuento plaquetario y estas van a ser más frecuentes en la infancia. Clásicamente, se han definido trombocitopenias con una cifra de plaquetas inferior a 150,000. Sin embargo, encontré que en la actualidad se han propuesto disminuir este límite a 100,000 debido a que unas cifras de plaquetas entre 100,000 y 150,000 se encuentran con frecuencia en personas sanas, ya sea en prematuros o en embarazadas, y pues estas no tienen ninguna repercusión clínica. Y bueno, la trombocitopenia puede ser atribuida también a diferentes causas, como lo tenemos aquí en nuestro cuadrito, que sea por defecto de la producción medular, que puede ser de origen congénito o adquirido. Y en estas, pues, por ejemplo, tenemos la enfermedad de la médula ósea y bueno, en sí, todo lo de la primera parte, ¿no? Por aumento de la destrucción plaquetaria, producido por un mecanismo ya sea inmune o no inmune, o por alteración de la distribución plaquetar, con secuestro de plaquetas en un vaso aumentado de tamaño y en otros órganos. En estos casos, los laboratorios que encontraremos, además de la trombocitopenia presente, vamos a tener un tiempo de hemorragia, o también conocido como tiempo de obturación, alargado, siendo el tiempo de tromboplastina parcial y el de tromboprotrombina, normales. Y en cuanto a las púrpuras trombopáticas o plaquetopatías, estas van a ser más infrecuentes y van a estar debidas a alteraciones de la función plaquetaria. En estos casos, el tiempo de obturación va a estar alargado, con un número de plaquetas normal o puede estar discretamente disminuido, y el tiempo de tromboplastina parcial y el tiempo de protrombina van a estar, pues, digamos, en sus límites normales. ¿Le puedes pasar a la siguiente, Andy, por favor?
También vamos a hablar de las púrpuras vasculares o angiopáticas y bueno, estos van a ser síndromes clínicos producidos por alteraciones estructurales y o funcionales de la pared vascular y sus tejidos de sostén. Estas pueden ser también hereditarias o adquiridas y la mayoría de las vasculitis de la infancia pues, van a ser reactivas y secundarias a procesos inflamatorios o infecciosos. Estas se caracterizan por presentar el hemograma, plaquetas y pruebas de coagulación normales. Y por último tenemos la diatesis hemorrágica de origen plasmático o las alteraciones de la coagulación. Y estas se van a producir como consecuencia del fallo de la hemostasia secundaria. En los laboratorios vamos a encontrar un número de plaquetas, dentro de los límites normales, y estarán alterados aquellos estudios que evalúen la vía en la que participe el factor que se encuentre alterado. En estas también podemos subclasificarlas como hereditarias o adquiridas. La siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí quedó como más o menos claro cómo va a ser pues su clasificación etiopatogénica. Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar con lo que es el diagnóstico de sospecha. Dentro de todos los síndromes purpúricos es muy importante hacer un diagnóstico urgente, ya que alguna de estas patologías pues necesita un tratamiento urgente por las complicaciones que se pueden desarrollar. Entonces, es importante que sepamos con los datos claves que tengamos para hacer el diagnóstico y saber si se trata pues de una alteración en los vasos sanguíneos, en las plaquetas o de una coagulopatía. Y para obtener estos datos, vamos a empezar con lo que es la anamnesis. Hay que preguntar acerca de los antecedentes familiares, todas aquellas enfermedades hemorrágicas en la familia, enfermedades autoinmunes, si alguno de los familiares tiene esplenectomía, también antecedentes personales. En la edad de la aparición de ese trastorno, si hay heridas o traumatismos que hayan presentado dificultad para controlar la hemorragia. Además, en las mujeres hay que preguntar el volumen menstrual, si han tenido epistaxis de repetición o gingivorragias. Después pasamos con los antecedentes de enfermedades pasadas y de las vacunas que han sido recibidas. Si es que el paciente consume medicamentos como lo puede ser el ácido acetilsalicílico, los AINES, entre otros, también los contactos con personas enfermas, algunas picaduras de insectos o viajes recientes. Es muy importante saber las características del eczema purpúrico, cuándo empezó, cómo ha sido esta evolución y la cronología de las lesiones que se han presentado. Y por último, si hay algún síntoma que precede o acompañe este exantema, que puede ser, por ejemplo, prurito, síntomas respiratorios, articulares, digestivos, etcétera. La siguiente, por favor. Vamos a pasar con la exploración física. Hay que determinar las características de esta hemorragia, es decir, la localización, la intensidad y la duración, y es importante determinar qué tipo de lesiones se están presentando, ya que como vimos pueden ser petequias, equimosis, hematomas, ensangrado en las mucosas. Además es muy importante tomar la temperatura corporal, ya que como lo vamos a ver más adelante, el aumento de la temperatura es el primer dato que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial de este tipo de síndromes. Después tenemos la búsqueda de signos que se asocian a la enfermedad, como lo puede ser la palidez, adenopatías, hepatoesplenomegalia, alguna alteración ósea, articular, o incluso que haya algunas otras alteraciones cutáneas. Y por último, es importante realizar un fondo de ojo para descartar hemorragias retinianas. Y después pasamos con las pruebas complementarias. Estas son importantes en realizarlas, ya que dentro de un 90-95% de todos los pacientes van a tener alteraciones dentro de estas pruebas complementarias. Entonces, las más importantes son el recuento hemático completo, el paquete sanguíneo y COMS directo. Dentro de estas, los que más nos van a interesar es el recuento de plaquetas, la determinación del volumen plaquetario medio y la fracción de plaquetas inmaduras. También hay que realizar una bioquímica general que incluya el perfil hepático, renal, el LDH, ácido úrico y un PCR. Y por último, pues el test de exploración de la coagulación, ya que de aquí igual va a depender de qué está alterado para ver de qué patología tiene nuestro paciente. La siguiente, por favor.
Entonces, ya que tenemos todos estos datos, podemos hacer nuestro diagnóstico diferencial. Como les dije, este aumento de la temperatura es el primer dato que nos va a ayudar a poder hacer este diagnóstico diferencial. En caso de que nuestro paciente no presente este aumento de temperatura, podemos pues ya ir dividiendo que podemos, que el paciente tenga alguna alteración en la coagulación, que sea una alteración vascular o plaquetaria. En caso de que sea una alteración de la coagulación, esta se va a encontrar como con datos de hematomas, hemorragias profundas, un historial familiar. Además, en los laboratorios el número de plaquetas va a estar normal y las alteraciones de las vagas de coagulación pues va a depender del factor afectado. Y si es así, pues vamos a poder hacer diagnóstico, por ejemplo, de déficit de factores, como ya vimos las hemofilias, o algún déficit de la vitamina K, hepatopatía, o incluso que pueda ser una alteración por fármacos. Después, en las vasculares se presentan como petequias, equimosis, púrpura palpable, es raro la hemorragia en mucosas, y en este caso los hemogramas y las plaquetas y los datos de coagulación van a estar normales. Entonces podemos hacer ya un diagnóstico, por ejemplo, de una púrpura palpable en extremidades, que sea por algún traumatismo, incluso por maltrato infantil, y también pueden ser alteraciones por fármacos. Y por último, las alteraciones plaquetarias se presentan como lesiones cutáneo-mucosas. La historia familiar en estos pacientes va a ser rara y en cuanto al laboratorio vamos a encontrar trombocitopenia. Y con estos datos podemos hacer el diagnóstico, por ejemplo, de alguna enfermedad autoinmune, una trombocitopenia inmune, o incluso un defecto de la producción de estas plaquetas. Y por último, si nuestros pacientes tienen este aumento de temperatura, va a depender si tiene o no signos de alerta. En caso de que no, solo vamos a encontrar petequias estables, aisladas o agrupadas, y vamos a poder hacer diagnóstico diferencial de más que nada de infecciones, ya sea por enterovirus, citomegalovirus, sarampión o varicela. Y en caso de que sí tenga estos síntomas de alerta, vamos a encontrar una equimosis generalizada, ya alteraciones al estado general como irritabilidad, somnolencia, alteraciones en la respiración, hipotensión y algunos otros datos de laboratorio alterados. Y con estos datos podemos hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, de enfermedad meningocócica invasiva, sepsis, etcétera. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí como tal vamos a pasar al tema de trombocitopenia inmune primaria o también conocida como trombocitopenia autoinmune idiopática. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a empezar por definirla. La trombocitopenia inmune primaria va a ser un trastorno hemorrágico autoinmune adquirido donde los autoanticuerpos antiplaquetas se van a unir a los antígenos de la superficie plaquetaria, esto acelerando su destrucción. Y bueno, unado a esto también ocurre una producción medular deficiente, lo que nos puede exacerbar nuestro cuadro clínico. La trombocitopenia afecta pues tanto a niños como a adultos, va a ser aislada y se va a caracterizar por un conteo plaquetario inferior a 100.000. Y bueno, en ausencia de siempre esté en ausencia de otras enfermedades o otras causas que nos puedan presentar esta trombocitopenia. Y bueno, hubo un cambio de nomenclatura de púrpura trombocitopénica idiopática a trombocitopenia inmune primaria. La siguiente, por favor. Por eso se ha optado cambiar esta nomenclatura clásica, ya les comenté, que es púrpura trombocitopenia idiopática, con el fin de aclarar el mecanismo patogénico de la enfermedad, debido a que los términos púrpura e idiopática ya se consideran inadecuados para definir la enfermedad, ya que el sangrado cutáneo o mucoso suele estar ausente o puede ser mínimo en algunos pacientes. Por otra parte, hoy en día la patogenia de la enfermedad se considera que es autoinmune. Es por ello que actualmente se recomienda la denominación de trombocitopenia inmune primaria. Nada más que se va a mantener como el acrónimo PTI por su significado histórico y por el uso consolidado pues, en el lenguaje médico cotidiano.
Bueno, este tipo de púrpuras afecta tanto a niños como a adultos, pero la incidencia va a cambiar. La incidencia en adultos va de 1.6 a 3.9 casos por cada 100.000 personas al año y la prevalencia igual en adultos es de 9.5 por cada 100.000. En cuanto a los niños, la incidencia va de 1.9 a 6.4 por cada 100.000 personas al año. Y en general, la incidencia varía entre pacientes masculinos y femeninos. En las mujeres, la incidencia es de 2.54 y encontramos tres picos de esta incidencia. El primero es a los 4 años de edad, el segundo va de los 20 a los 34 y el tercero es de los 50 a los 89 años. Y en los pacientes masculinos la incidencia es de 1.72 y solo tenemos dos picos de esta incidencia, que el primero es igual menores de 4 años y el segundo de 75 a 89 años. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la clasificación, como ya lo mencionó mi compañera Reina, antes se denominaba como púrpura trombocitopénica idiopática y se clasificaba de acuerdo a su duración, en aguda y crónica. La púrpura trombocitopénica idiopática aguda tenía una evolución menor a 6 meses y por lo general se presentaba en pacientes pediátricos que tenían un antecedente de alguna infección de vías respiratorias altas y también los pacientes que presentaban esta púrpura aguda tenían remisión espontánea y no presentaban residuos. Por el contrario, la púrpura trombocitopénica idiopática crónica se presenta con mayor frecuencia en... A ver si te puedes acercar un poquito más a tu micrófono porque casi no se escucha, como que se pierde un poco el sonido. ¿Sí? ¿Ya me escucha mejor? Sí, ahí ya te escuchas mejor. Bueno, la púrpura trombocitopénica idiopática crónica tiene una duración mayor a 6 meses. Se presenta por lo general en pacientes adultos jóvenes con mayor prevalencia en mujeres y a diferencia de la aguda no tiene remisión espontánea y sí se asocia a recidivas, pero pues esta clasificación ya no se utiliza. Según la guía de práctica clínica, la trombocitopenia inmune se clasifica en primaria, secundaria y refractaria. La primaria hace referencia a una trombocitopenia aislada con un conteo de plaquetas menor a 100.000 que se presenta en un paciente que tiene ausencia de otra que puede causar la trombocitopenia. El diagnóstico de esta se realiza por exclusión y la trombocitopenia inmune secundaria incluye a todas las formas de trombocitopenia inmune que excepto la primaria. Es decir, cuando hacemos el diagnóstico diferencial de esta, vamos a descartar todas las trombocitopenias que incluye la secundaria. Y la trombocitopenia refractaria se presenta en un paciente que tiene valores de plaquetas menores a 100.000 y que cumple dos criterios: que tenga ausencia de respuesta al tratamiento o haya presentado reglas y que después de una esplenotomía aún amerite tratamiento. En cuanto a las... ¿Ya se cambió la diapositiva? No, todavía no. No. Todavía está la anterior, la de la clasificación. Bueno, es que a mí ya se me cambió. Ay, creo que se trabó. Ajá. ¿Quién te está ayudando? Ah, ya cambió a etiopatogenia. Fases de la Ya. enfermedad. Sí, ya. Bueno, ahorita que se ponga. En cuanto a las fases de la enfermedad, tenemos que se puede dividir en tres: de reciente diagnóstico, persistente y crónica. La de reciente diagnóstico es cuando tiene una evolución menor a 3 meses. La persistente es cuando tiene una evolución de 3 a 12 meses a partir del diagnóstico, y aquí incluyen los pacientes que no tienen remisión completa o que no mantienen una respuesta completa a la terapia. Con remisión completa nos referimos a pacientes que mantienen valores de plaquetas mayores a 100.000 y que después de suspender el tratamiento durante 3 meses continúan con estos valores. La crónica es cuando tienen evolución mayor a 12 meses y una trombocitopenia inmune severa
se presenta en un paciente que tiene una hemorragia importante, por lo general tienen valores de plaquetas por debajo de 20,000 y requieren iniciar tratamiento o modificar el tratamiento que ya tienen. Vamos a pasar a lo que es la etiopatogenia. Aún no está completamente clara, pero se han descrito algunos mecanismos que están relacionados con la aparición de esta patología. Entre ellos está la destrucción plaquetaria mediada por células T y la disfunción de los megacariocitos. La destrucción plaquetaria acelerada se ha encontrado que está mediada por tres mecanismos principales. El primero es la pérdida de la tolerancia inmune debida a la pérdida de la función regulatoria e inflamatoria de las células T. En segundo lugar, tenemos que las células T cooperadoras, que están localizadas principalmente en el vaso, desencadenan una diferenciación de las células B autorreactivas, lo que produce anticuerpos antiplaquetas. Y finalmente, estos anticuerpos antiplaquetas tienen como blanco las glicoproteínas de la superficie plaquetaria. Y estas se pueden detectar hasta en un 60% de los pacientes causando esta destrucción plaquetaria por macrófagos o por estas células T citotóxicas. Bueno, la activación de estos linfocitos T citotóxicos y la producción de autoanticuerpos que se unen a las glicoproteínas de la membrana plaquetar forman complejos anticuerpo-antígeno plaquetarios que después son fagocitados y destruidos por los macrófagos tisulares del hígado y del vaso. La siguiente, por favor. Bueno, este defecto subyacente que lleva a este proceso se desconoce, pero es probable que también pues estén, bueno, que también haya algunos factores genéticos y ambientales que estén involucrados en toda esta etiopatogenia. Pero además de esto, la producción plaquetaria no es suficiente para reemplazar las plaquetas que están siendo destruidas por estos autoanticuerpos, ya que además estos autoanticuerpos igual son dirigidos a antígenos de los megacariocitos que también expresan este tipo de glicoproteínas que son el blanco de estos autoanticuerpos. Entonces, como son destruidas, también van a sufrir un proceso de apoptosis que va a desembocar en una inhibición de la trombopoiesis. Y además de todo esto, se ha observado que la respuesta megacariocítica de la médula ósea está disminuida en este tipo de pacientes. Y además, se ha encontrado que este tipo de pacientes pueden desarrollar anticuerpos adicionales en otros tejidos u órganos, y el más común es en el de la glándula tiroides, que se ha encontrado en aproximadamente en un 40% de estos pacientes. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ya sabiendo la etiopatogenia, vamos a pasar con el cuadro clínico. La presentación clínica es heterogénea y puede variar desde pacientes asintomáticos, a pacientes que tengan mínimas lesiones cutáneas o pacientes que ya tengan sangrados severos que puedan poner en riesgo la vida del paciente. Los síntomas hemorrágicos más frecuentes en los pacientes que se presentan son las petequias, púrpura, hemorragia de las mucosas, que también puede ser conocida como púrpura húmeda. Estas hemorragias se pueden dar principalmente en el tracto urinario, gastrointestinal. En la cavidad oral también se pueden presentar epistaxis. Y solo el 3% de los pacientes tienen síntomas pues ya más significativos como epistaxis graves o una hemorragia gastrointestinal. Bueno, este tipo de hemorragias se ha encontrado asociadas a una cuenta de plaquetas que va de 10 a 20,000 plaquetas por microlitro o menos. Y bueno, también tenemos como complicación grave la hemorragia intracraneal. Esta se ha encontrado de un 0.5 a 0.1% de todos los pacientes, y además de este recuento de plaquetas se asocia a algunos otros factores de riesgo como pueden ser un traumatismo, la ingesta de medicamentos que afecten la función plaquetaria y también anticoagulantes, perdón. Y también se ha visto la coexistencia de otras enfermedades como lo puede ser vasculitis, coagulopatía e incluso está asociado a varicela. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí les puse una tablita de las localizaciones de las hemorragias que son más frecuentes, como ya lo vimos. En el caso de la piel, en epidermis y dermis, podemos encontrar las petequias que ya vimos, la equimosis. En el caso de los tejidos subcutáneos, pues hematomas.
y las bulas, que es una lesión circunscrita con contenido hemático y estas son de un diámetro mayor a 5 milímetros. En las mucosas, como ya lo describimos, podemos encontrar epistaxis, una hemorragia gingival, hemorragia subconjuntival o hematuria. Y por último, en los músculos y tejidos blandos igual podemos encontrar hematomas. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una clasificación, se llama puntuación de Page o escala hemorrágica. Esta escala solo se ocupa para adultos y evalúa la gravedad de la hemorragia, que va desde 0, que no hay ninguna hemorragia, hasta 2, que es una hemorragia marcada, y nos ayuda a ver este tipo de hemorragias en 9 localizaciones distintas. Por ejemplo, en la piel, bueno, ya dijimos que el 0 es que no hay ninguna hemorragia. En el caso 1 en el grado 1 va de 1 a 5 equimosis y o escasas petequias. Y ya en el grado 2 es mayor a 5 equimosis con un diámetro mayor a 2 centímetros o petequias difusas. En la cavidad oral, el grado 1 es cuando encontramos una vesícula sanguínea o más de 5 petequias en las encías. Y el grado 2 ya es cuando encontramos vesículas hemáticas múltiples o una hemorragia en las encías que va a más de 5 minutos. Después tenemos la epistaxis. En el grado 1 es cuando dura menos de 5 minutos y el grado 2 cuando dura más de estos 5 minutos. Después tenemos las hemorragias gastrointestinal y urinario. En el grado 1 es cuando estas hemorragias son microscópicas y en el grado 2 cuando estas hemorragias ya son macroscópicas. En la localización ginecológica, el grado 1 es cuando la paciente llega a tener solo algunas manchas fuera del periodo menstrual y el grado 2 es cuando ya tiene una hemorragia mayor fuera del periodo o incluso que la paciente nos diga que sus periodos son muy abundantes. Después tenemos las hemorragias pulmonar e intracraneal. Estas, en caso de que el paciente las tenga, ya se considera directamente como un grado 2. Y por último, la subconjuntival se vale como un grado 1. La siguiente, por favor. Y por último, tenemos esta escala de hemorragia, que es la de Buchanan y Addix. Esta se ocupa más para niños porque, bueno, es más rápida y más fácil de aplicar. Esta va de un grado 0 a un grado 5. En el grado 0 es cuando no hay ninguna hemorragia. En el grado 1, que es un riesgo menor, es cuando encontramos menos de 100 petequias y o también pequeños hematomas sin hemorragia de mucosas. El grado 2 es cuando encontramos ya más de 100 plaquetas y o 5 hematomas grandes o más. Después tenemos el grado 3 que se subdivide en bajo riesgo y alto riesgo. El bajo riesgo es cuando podemos encontrar costras hemáticas en las fosas nasales, púrpura oral no dolorosa, petequias orales, púrpura bucal, una epistaxis leve con una duración menos de 5 minutos. Y ya cuando es de alto riesgo, esta epistaxis dura más de 5 minutos y además podemos encontrar algunos otros datos como lo es hematuria, hematoquesia, una púrpura oral dolorosa o una menorragia significativa. Después tenemos el grado 4, que es cuando encontramos ya hemorragias en las mucosas o tenemos alguna sospecha de alguna hemorragia interna que requiera la atención e intervención médica inmediata. Y por último, el grado 5 es cuando el paciente ya tiene una hemorragia intracraneal documentada o pues cualquier hemorragia independiente de su localización que comprometa la vida del paciente. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, como ya se había mencionado, este se establece por exclusión de otras causas de trombocitopenia, por lo que tenemos que basar nuestro diagnóstico en la historia clínica, en una buena anamnesis, exploración física y apoyarnos de estudios de laboratorio como biometría hemática completa y frotis de sangre periférica. No hay como tal un estándar de oro para el diagnóstico de la trombocitopenia, por lo que pues, debemos de remitir a la clínica, evaluar las características de la hemorragia, la localización de las lesiones, si están en piel o mucosa, su gravedad, extensión y el tiempo de evolución de la enfermedad para poder pensar en algunos diagnósticos diferenciales y descartarlos o confirmarlos. En cuanto al frotis de sangre periférica, este nos va a dar datos sobre la morfología y el tamaño de las plaquetas.
Las plaquetas se van a encontrar disminuidas en cantidad, pero con morfología y tamaño normal. Puede que se encuentren macroplaquetas, esto se debe a una producción acelerada de las plaquetas. Y en cuanto a los tiempos de coagulación, se van a encontrar sin alteraciones. El tiempo de protrombina y tromboplastina parcial activada van a estar normales. En la biometría hemática completa vamos a tener que el volumen plaquetario medio, que nos habla del tamaño promedio que tienen las plaquetas, se va a encontrar normal o ligeramente elevado. Los leucocitos se van a encontrar normales y la hemoglobina se va a encontrar normal. Bueno, esto va a ser dependiendo del grado de hemorragia que tengan los pacientes. Y si tienen mucha hemorragia, pues va a afectar la hemoglobina. Y bueno, dentro del diagnóstico diferencial, pues básicamente van a ser todas las enfermedades que causen una trombocitopenia secundaria. Si la trombocitopenia se debe a una destrucción periférica de las plaquetas, podemos pensar en un síndrome hemolítico urémico, un secuestro esplénico, en trombocitopenia inducida por medicamentos, enfermedades infecciosas o lupus eritematoso sistémico. Si se debe a una falla adquirida en la producción de las plaquetas, podemos pensar en anemia plástica o síndrome mielodisplásico. Y también debemos de tomar en cuenta las trombocitopenias hereditarias, sobre todo si el paciente pues tiene el antecedente familiar de una trombocitopenia o de sangrados, como trombocitopenia del Mediterráneo, trombocitopenia ligada al cromosoma X o anemia de Fanconi. Y bueno, en esta tabla que está en la guía de práctica clínica nos ponen las pruebas sugeridas para descartar o establecer el diagnóstico del que sospechemos. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el tratamiento. El tratamiento se va a dividir, digamos, en 4 bloques. El primer bloque va a ser meramente observación. El segundo bloque va a ser el tratamiento de primera línea, el tercero el de segunda línea y el cuarto el de tercera línea. Y bueno, y para esto les puse aquí una tablita que nos habla de los grados de severidad del sangrado y cuál es la conducta a seguir en estos niños. Y bueno, el grado 1 nos estaría hablando de un sangrado menor, con pocas petequias, estamos hablando de menos de 100 en total, y o menos de 5 equimosis pequeñas, y sin sangrado en mucosas. La conducta a seguir en estos pacientes va a ser meramente observación. En el grado 2 tenemos un sangrado leve con muchas petequias, en este caso van a ser más de 100, y más de 5 equimosis grandes, sin sangrado en mucosas también. En este caso, la conducta a seguir va a ser observación o el tratamiento en niños seleccionados. El grado 3 va a ser un sangrado moderado con hemorragia activa en superficie de mucosas y afectación del estilo de vida. La conducta a seguir va a ser un tratamiento para lograr que nuestro paciente entre dentro del grado 1 o 2, o en dado caso, pues un tratamiento, pero también en solo niños seleccionados. Y en el grado 4 va a ser hemorragia en mucosas o sospecha de hemorragia interna, y a estos pacientes sí los vamos a tratar. Y también como observación, aquí les puse que los controles de hemograma va a ser cada 2 semanas el primer mes, cada 6 meses, no, cada mes, perdón, hasta los 6 meses, y un hemograma después cada 3 o 6 meses. La siguiente, por favor. Bueno, como tratamiento de primera línea, vamos a tener los corticosteroides y la inmunoglobulina intravenosa. Esto va a ser en pacientes que recaen, en los corticoides vamos a tener la prednisona vía oral o la metilprednisolona vía intravenosa, dividida en 3 dosis de 4 miligramos por kilo cada día, no superando una dosis máxima de 180 miligramos al día. Esto va a ser durante 4 días. Después vamos a pasar 2 miligramos por kilo durante 3 días y después lo vamos a suspender. Y en cuanto a la inmunoglobulina intravenosa, la Sociedad Americana de Hematología nos dice que va a ser una única dosis de esta inmunoglobulina, que va a ser de 0.8 a 1 gramos por kilogramo al día durante 1 o 2 días. Y esto va a ser una inducción de la elevación rápida del recuento plaquetario en menos de 48 horas.
Y encontré en otra bibliografía que se puede emplear una segunda dosis, pero solo en caso de no tener una respuesta completa. Este tratamiento de primer línea solo se va a dar hasta que el paciente consiga un recuento plaquetario mayor de 20,000. Ahora sí, el segundo, por favor. El de segunda línea nos va a hablar, vamos a tener a la corticoterapia y a la inmunoglobulina anti-D. En la corticoterapia tenemos a la dexametasona con 0.6 miligramos por kilo al día, no rebasando los 40 miligramos. Va a ser vía oral en una dosis única y esto va a ser durante 4 días cada mes. O también tenemos la presentación de bolos de glucocorticoides como la metilprednisolona de 30 gramos por kilogramo al día, no rebasando el gramo, durante 3 días en perfusión intravenosa cada 2 horas. Y en cuanto a la inmunoglobulina anti-D, va a estar indicada de 50 a 75 picogramos por kilo en dosis única vía intravenosa. Esta se va a perfundir en 1 hora y va a estar diluido en suero fisiológico. Esta va a estar indicada exclusivamente en pacientes que sean RH positivos. La siguiente, por favor. Y bueno, después tenemos el tratamiento de tercera línea, el cual nos habla de la esplenectomía y anticuerpo. Ay, perdón, es que estoy en el teléfono y se me corta porque estoy hablando. O el anticuerpo monoclonal anti-CD20 o también conocido como rituximab. En cuanto a la esplenectomía, la vamos a indicar cuando han fallado las medidas terapéuticas previas, en PTI crónica, con urgencia hemorrágica o con una cifra de plaquetas persistente inferior a las 30,000. Este procedimiento no es estrictamente, digámoslo así, curativo, debido a que el mecanismo es inmunológico y la esplenectomía únicamente, pues, digamos que va a remover uno de los principales sitios de la destrucción. La esplenectomía va a ser la mejor opción en pacientes sin respuesta a esteroides. Y bueno, aquí les puse una tablita de la guía de práctica clínica que nos dice cuándo va a estar contraindicada precisamente la esplenectomía, que va a ser en una edad mayor de 65 años, que presenta algunas comorbilidades como son la diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, asma, EPOC, entre otras, que tenga obesidad extrema o pobre respuesta a la inmunoglobulina intravenosa de la primera línea. No, ¿le puedes pasar un antes, por favor? Todavía no termino. Y bueno, el anticuerpo monoclonal anti-CD20 va a estar indicado únicamente en pacientes refractarios a los tratamientos previos y que tengan contraindicación para la esplenectomía y que tengan persistencia de trombocitopenia menor de 30,000. Y bueno, también encontré que va a como autorizarse solo mediante el uso de procedimiento de uso compasivo. Encontré que el uso compasivo es cuando tienes a un paciente, digamos, en situación crítica y que no tienes como ya otra opción terapéutica que darle. Entonces, de los medicamentos que apenas están en prueba, pues en este caso es se usa bajo el término de uso compasivo. Y bueno, ahí les coloqué también los efectos adversos, que son problemas inmunológicos, riesgo infeccioso por depresión prolongada de linfocitos B o una posible leucoencefalopatía multifocal progresiva. La siguiente, por favor. Digamos que esta fue una clasificación que encontré, pero también encontré la clasificación de tratamiento en la guía de práctica clínica, la cual se divide en 3 bloques: en la observación, en tratamiento de primera línea y en tratamiento de segunda línea. En este caso no va a haber tercera. Y bueno, la decisión de indicar tratamiento se va a basar en las manifestaciones hemorrágicas, en la cuenta de plaquetas, en el estado psicosocial de nuestro paciente, en su estilo de vida y en las actividades que desarrolle. Y bueno, la actividad de presentar una hemorragia que ponga en riesgo la vida va a determinar en estos pacientes el tipo de tratamiento que vamos a utilizar. ¿Me puedes pasar, por favor? Hablando en cuestión de los niños, dice que en los pacientes de recién diagnóstico sin hemorragia o que presenten hemorragia leve, solo se va a recomendar la observación sin tratamiento farmacológico, independientemente de la cuenta de plaquetas que maneje. Y en dado caso de que tenga que tener un
tratamiento farmacológico, como primera línea vamos a tener de igual manera una dosis única de inmunoglobulina intravenosa o corticosteroides. La guía de práctica clínica nos maneja prednisona de 1 a 12 miligramos por kilo de 7 a 14 días, o también puede ser administrado en altas dosis, que va a ser de 4 miligramos por kilo al día, por 3 o 4 días. También les puse aquí una tablita que nos dice las opciones de tratamiento de primera línea en niños y adultos con esta patología de reciente diagnóstico. Y aquí nos pone como sugerencia que una sola dosis de anti-D en niños que requieran tratamiento y que no estén esplenectomizados. Y en dado caso de requerir el tratamiento, vamos a administrar inmunoglobulina intravenosa o un curso corto de corticosteroides. En especial se van a utilizar la inmunoglobulina intravenosa si se va a requerir un incremento rápido de las plaquetas. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a los adultos, la recomendación, pues encontré que varía en varias guías. Y bueno, se va a dar tratamiento cuando la cuenta de plaquetas sea inferior a 30,000. Aún así, no presente hemorragia en mucosas. Y se sugiere, también en otros lugares encontré que está contraindicado, tratar a los pacientes cuando las plaquetas sean mayor a 50,000. Y bueno, en estos pacientes que tienen nuevo diagnóstico, plaquetas inferiores a 30,000 o que no presenten hemorragia en mucosas, se les va a dar tratamiento de acuerdo a lo valorado en la historia clínica que se hizo previamente. En dado caso de sí indicar tratamiento, el de primera línea va a ser dexametasona a dosis de 40 miligramos por día por 4 días, o metilprednisolona a 10 miligramos por día al día con dosis máxima de 1 gramo. Y en dado caso de que tengamos un paciente con esta patología, con TPI persistente, el tratamiento de segunda línea que nos dicta la guía de práctica clínica va a ser la esplenectomía o rituximab. Aquí una pregunta yo hacia ustedes. ¿Sí les quedó claro cuáles son los tratamientos que dicta la guía de práctica clínica y los otros tratamientos que se dictan en demás bibliografías? Sí. 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 Bueno, ahora sí, la siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse unas tablitas igual de la guía de práctica clínica que nos dicen cuáles son los principales tratamientos y procedimientos utilizados en nuestra patología cuando sea persistente o crónica, pero pues aquí se las dejo porque como son muchos, para que les demos una leída después. Y también la de las opciones de tratamiento en la trombocitopenia refractaria. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al pronóstico, es un padecimiento autolimitado. En el 70-80% de los pacientes tiene remisión espontánea y del 20 al 25 puede evolucionar a cronicidad. No hay factores o criterios que nos establezcan qué pacientes tienen mayor riesgo de evolucionar a cronicidad, pero se ha visto que en pacientes mayores de 10 años y con recuentos plaquetarios mayores a 20,000, al momento del diagnóstico tienen mayor riesgo de cronicidad. Y bueno, hasta aquí sería todo de trombocitopenia inmune primaria. No sé si tengan alguna duda. ¿No? No, No, ninguno. no hay problema. Bueno, vamos con púrpura de Henoch-Schönlein o vasculitis por IgA. Esta es una vasculitis sistémica no trombocitopénica común en la infancia. Se caracteriza por afectación a la piel, articulaciones, tracto gastrointestinal y riñones. También se denomina vasculitis por IgA porque se caracteriza por el depósito de IgA en los vasos de pequeño calibre, como es arteriolas, capilares y venulas. Bueno, en la epidemiología, esta es la vasculitis sistémica más frecuente en los niños. El 90% de los casos ocurre en estas edades, aunque también se han descrito casos en adultos.
Es más frecuente entre las edades de 3 a 15 años, con un discreto pues, pico en los hombres que con una relación de 1.2 a 1.8 por cada mujer. Afecta con menor frecuencia a la raza negra en comparación con niños caucásicos o asiáticos. En general, la incidencia en niños es de 10 a 20 casos por cada 100.000 niños menores de 17 años, pero este pico aumenta a 70 casos por cada 100.000 en los niños de 4 a 7 años. También se han observado algunas importantes variaciones estacionales, ya que los diagnósticos predominan en los meses de invierno, siendo más raro en verano. Y entre el 30 y el 50% de todos los casos tienen un antecedente de una infección del tracto respiratorio superior, especialmente por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero también se han encontrado asociación con otros agentes infecciosos como es el parvovirus, el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, adenovirus, micoplasma, e incluso con algunas vacunas y picaduras de insectos. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de los factores de riesgo, como ya lo mencionó mi compañera, con frecuencia se encuentra el antecedente de alguna infección del tracto respiratorio superior. Pero además de esto, se tiene el antecedente de haber consumido algún fármaco como vancomicina, ranitidina, cetokinasas, enalapril y captopril, así como la exposición al frío, hipersensibilidad a alimentos o picaduras de insectos. Y también en pacientes que tienen antecedentes de leucemia, cáncer de mama, pulmón, síndromes mielodysplasicos, tienen mayor riesgo de presentar esta patología. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la patogenia de esta enfermedad. Y bueno, la vasculitis por inmunoglobulina A va a ser una vasculitis leucocitoclásica de pequeño vaso que se va a caracterizar por depósitos de inmunocomplejos mediados por inmunoglobulina A en los órganos afectados. Su patogenia como tal no se conoce completamente, aunque se ha relacionado con la disfunción de los linfocitos T y con ciertos polimorfismos genéticos. De esta manera se le supone una predisposición genética individual sobre la cual actúan factores ambientales, desencadenando así la formación y los depósitos de estos inmunocomplejos. La inmunoglobulina A juega como tal un papel fundamental en su patogénesis, ya que va a formar los inmunocomplejos que se van a depositar en la piel, el intestino y el glomérulo renal. Estos depósitos desencadenan una respuesta inflamatoria local que conduce a una vasculitis pues leucocitoclásica con necrosis de pequeños vasos sanguíneos. Respecto a la predisposición genética, se ha comunicado con algunos polimorfismos de genes del complemento mayor de histocompatibilidad, incluyendo HLA DRB1 y HLA-B4102. Y estos se relacionan tanto con una mayor susceptibilidad de presentar vasculitis como pues su gravedad. Asimismo, la presencia de HLA B35 de QA1 se han relacionado con el riesgo de nefritis en pacientes con esta misma enfermedad. Siguiente, por favor. Y bueno, se han descrito una disminución de la glucosilación de la inmunoglobulina A1 y estas moléculas de IgA1 deficientemente glucosiladas tendrían una mayor tendencia en la agregación formando inmunocomplejos macromoleculares que activarían la vía alternativa del complemento, depositándose en el mesangio renal. La siguiente, por favor. Bueno, ya pasando al cuadro clínico, esta vasculitis es una vasculitis sistémica de pequeños vasos, por lo que su afectación va a ser multiorgánica con una presentación que incluye una tetrada clásica, que es la púrpura palpable en ausencia de trombocitopenia y de coagulopatía, dolor en las articulaciones, dolor abdominal y afectación renal. Estas manifestaciones clínicas pueden desarrollarse en el curso de días a semanas y el orden de la aparición de estas puede variar dependiendo del paciente. Y es importante recordar este antecedente que dijimos que tiene del 30 al 50% de los pacientes de esta infección
o incluso de vacunas o de picaduras de insectos. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con lo que es las manifestaciones cutáneas. Estas lesiones son el signo de presentación en aproximadamente un 75% de todos los pacientes. La erupción a menudo comienza con petequias y púrpura palpable, aunque en ocasiones igual puede aparecer exantema maculopapular o urticarial, que estos parecen normalmente a la púrpura. La erupción puede ser pruriginosa, pero rara vez igual puede ser dolorosa. Las lesiones pueden fusionarse y evolucionar hacia equimosis coalescentes, pudiendo convertirse así en lesiones ampollosas o incluso necróticas. Las áreas de declive y los puntos de presión pueden favorecer a la localización de estas lesiones, que son especialmente frecuentes en extremidades inferiores y glúteos, perdón, pero también se han encontrado en un tercio del paciente que afectaciones en el tronco y extremidades superiores. Bueno, cuando estas lesiones desaparecen, normalmente los depósitos de hemosiderina decoloran la piel durante algunas semanas. Y en niños principalmente menores de 3 años puede acompañarse de edema subcutáneo que puede ser localizado en el cuero cabelludo, en la cara, en el dorso de las manos y pies, en la espalda, el periné y el escroto en caso de los niños. La siguiente, por favor. Las siguientes son las manifestaciones articulares. Estas aparecen en el 50 a un 80% de todos los pacientes afectados. Rara vez es el único síntoma inicial, aunque puede ser el primer síntoma de la enfermedad en un 15 o 25% de los pacientes. Esta afectación articular puede padecer a la aparición del exantema típico en 1 o 2 días. Bueno, esas manifestaciones articulares consisten en artritis o artralgias que normalmente afectan a las rodillas y tobillos, pero también puede afectar a otras articulaciones como lo son muñecas, codos e incluso pequeñas articulaciones de los dedos. Clínicamente, estas se van a caracterizar por una inflamación periarticular que generalmente no tiene eritema, ni calor, ni derrame, pero sí va a ser con un dolor intenso y una limitación de la movilidad. En general, estas artralgias son transitorias, pero no migratorias, y normalmente se resuelven en pocos días sin dejar ninguna secuela. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, estas se observan de un 50 a un 75% de todos los pacientes afectados. Generalmente comienzan en la primera semana después del inicio de las lesiones cutáneas, que dijimos que es esta púrpura palpable, y casi siempre dentro de los 30 días posteriores a esta púrpura. De un 14 a un 36% de todos los pacientes van a presentar estas manifestaciones gastrointestinales como el primer síntoma de la enfermedad. Los síntomas más frecuentes es el dolor abdominal de tipo cólico, que va de una intensidad de leve a moderada, aunque sí puede llegar a ser intenso e incluso limitante. Este puede acompañarse de vómitos. Y otras manifestaciones más raras pueden ser, por ejemplo, pancreatitis, enteropatía, alguna perforación intestinal. Y ya complicaciones menos frecuentes es la hemorragia intestinal masiva, que solo se encuentra en un 2% de los pacientes, pero también podemos encontrar la presencia de sangre oculta en heces, y esta es más frecuente ya que se llega a observar en hasta un 56% de los casos. La siguiente, por favor. Seguimos con las manifestaciones renales. Estas se presentan en un 20 a un 55% de todos los pacientes y estas son muy importantes ya que es el valor pronóstico a largo plazo más importante de la enfermedad. Son más frecuentes ya en niños mayores y adultos. Los síntomas renales generalmente aparecen en los primeros 2 meses después de la erupción cutánea y esta afectación consiste en una glomerulonefritis que clínicamente la vamos a ver como una hematuria, ya que ya puede ser microscópica o macroscópica, una proteinuria. Además, se puede presentar ya una hipertensión arterial, un síndrome nefrótico e incluso ya una insuficiencia renal. La siguiente, por favor. De manifestaciones urológicas, estas no son tan frecuentes ya que solo pueden afectar de un 2 a un 38%. Normalmente aparecen 1 o 2 meses después de la fase aguda de esta enfermedad.
De las más comunes podemos encontrar el escroto agudo, epididimitis, orquitis, complicaciones del cordón espermático, que puede ser hematoma o edema, y también podemos ver incluso alguna obstrucción ureteral o una uretaitis. La siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, estas son menos frecuentes y cuando aparecen normalmente es de 2 a 4 semanas después del inicio de la enfermedad. Los síntomas más frecuentes son la cefalea y las convulsiones, pero también hay algunas otras alteraciones más inespecíficas, como lo pueden ser una inestabilidad emocional, irritabilidad, mareos, cambios de comportamiento. Y ya complicaciones todavía menos frecuentes podemos encontrar una ataxia, una hemorragia intracraneal, una mononeuropatía o una neuropatía axonal sensitiva motor aguda. Y ya por último, tenemos las manifestaciones pulmonares. Estas igual son muy raras. Y dentro de estas manifestaciones podemos encontrar hemorragia difusa alveolar, una neumonía intersticial o una fibrosis intersticial. Estas ocurren con mayor frecuencia en los adultos, pero también se pueden encontrar en los niños. Y aparte, también se han descrito algunas alteraciones funcionales leves y cambios intersticiales leves en la radiografía de tórax de estos pacientes, aunque no tengan como tal síntomas respiratorios significativos. La siguiente, por favor. Y bueno, para el diagnóstico, este se hace por la clínica y aquí tenemos un cuadro que nos menciona los criterios para establecer el diagnóstico. Debemos de tener una púrpura palpable, sin coagulopatía y sin trombocitopenia, y además uno de los siguientes criterios, como dolor abdominal, artritis o artralgias. Si se le realizó una biopsia al paciente, debemos de encontrar depósito de inmunoglobulina A y también o afectación renal con proteinuria mayor a 3 gramos en 24 horas o hematuria o cilindros de eritrocitos. Bueno, el diagnóstico es principalmente clínico, pero podemos encontrar alteraciones en algunos estudios. En la biometría hemática podemos encontrar leucocitos normales o leucocitosis. También podemos encontrar eosinofilia. La hemoglobina va a estar disminuida y las plaquetas van a estar elevadas. Si hay afectación gastrointestinal, puede que los electrolitos séricos se vean afectados y los niveles de urea y creatinina van a depender de si hay o no afectación renal en los pacientes. Si no hay, se van a encontrar normales y si hay insuficiencia renal, pues van a estar elevados. Los niveles séricos de IgA van a estar elevados y en el examen general de orina vamos a encontrar albuminuria mayor a 2 gramos. En la biopsia cutánea, este sería como el diagnóstico definitivo. Vamos a encontrar una vasculitis leucocitoclástica con infiltrados inflamatorios de neutrófilos y monocitos. Las indicaciones para la biopsia va a ser una proteinuria grave, síndrome nefrótico o datos de insuficiencia renal. Una vez que hayamos realizado la biopsia, con la inmunofluorescencia vamos a encontrar depósitos de IgA en las paredes capilares. Y bueno, el diagnóstico diferencial se tiene que hacer con otros vasculitis de vasos pequeños, pero también nos podemos basar en el síntoma o las manifestaciones clínicas predominantes en los pacientes. Por ejemplo, si es dolor abdominal, podríamos pensar en una invaginación o en alguna otra causa de abdomen agudo quirúrgico. Predomina la artritis, pensar en fiebre reumática, poliarteritis nodosa, artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico. Si predomina el exantema, pues diátesis hemorrágica, reacción a fármacos, o también pensar en maltrato infantil. Y si el paciente, una de las principales manifestaciones clínicas es la enfermedad renal, hacer diagnóstico diferencial con una glomerulonefritis aguda. Y otro de los principales diagnósticos diferenciales es el edema agudo hemorrágico del lactante. Y bueno, aquí puse una tablita para que veamos las diferencias entre la púrpura de Shanley-Henoch y el edema agudo hemorrágico.
tenemos que la púrpura se presenta en pacientes más grandes de 2 a 8 años y el edema en pacientes de 4 meses a 2 años. En cuanto a la localización de las lesiones, pues vamos a tener que en la púrpura se localizan en extremidades inferiores, en glúteos, tronco, y es poco común que se presente en brazos y cara. Mientras que el edema se localiza en la cara, en pabellón auricular y en extremidades. De hecho, la localización en pabellón auricular es patognomónica. Y la púrpura de Schönlein-Henoch va a tener afectación a otros órganos, mientras que el edema no. Y si se realiza una biopsia, que este sería igual el diagnóstico definitorio, vamos a encontrar una vasculitis leucocitoclástica con predominio de depósito de IgA, y en el edema agudo hemorrágico vamos a encontrar infiltrado inflamatorio de neutrófilos y eosinófilos con cariorexis, que es ruptura del núcleo en las paredes vasculares. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. La gran mayoría de estos pacientes pues se van a recuperar espontáneamente en el curso pues de pocas semanas, por lo cual el tratamiento se va a basar fundamentalmente en medidas de soporte, como lo son la hidratación, la dieta blanda, la analgesia, el reposo o la elevación de las extremidades inferiores si hay edema. Y por supuesto, pues tratamiento sintomático de las principales manifestaciones. Y bueno, pues por lo mismo de que tiene un tratamiento pues bastante simple, la mayoría de estos pacientes se pueden tratar ambulatoriamente. Encontré que si afecta al escroto, la aplicación de frío en la zona hasta donde se tolere y la elevación del escroto pueden reducir pues las molestias. Y en dado caso de necesitar un tratamiento farmacológico, van a ser los corticoides. Estos van a estar indicados a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, solo en casos de intenso dolor abdominal o hemorragia intestinal, y si aparece vasculitis en el sistema nervioso central, si hay afectación testicular o hemorragia pulmonar. ¿Me puedes cambiar, por favor? También encontré en otra bibliografía que podemos dividir el tratamiento por afectación cutánea, afectación articular, afectación gastrointestinal y la renal. Y vamos a empezar con la cutánea. Y bueno, el reposo va a disminuir la aparición de nuevas lesiones cutáneas, no precisando en general pues un tratamiento específico pues para estas manifestaciones. En el caso de lesiones bulosas, existen notificaciones del éxito de tratamiento con corticoides, y se han utilizado también agentes ahorradores de corticoides como la dapsona y la colchicina. En cuanto a las afectaciones articulares, estas normalmente van a responder al tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos o pues paracetamol, aunque existen datos sobre la rápida respuesta y el acortamiento de la duración de los síntomas con el uso de corticoides. La siguiente, por favor. En cuanto a la enfermedad gastrointestinal, el uso de prednisona a razón de 1 a 2 miligramos por kilo, con un máximo de 60 miligramos, podría considerarse en niños. Y bueno, si presentan dolor abdominal de moderado a severo, una vez descartada alguna patología abdominal significativa. En caso de la vasculitis gastrointestinal muy severa, se han descrito el éxito del tratamiento con infusión de gamaglobulinas, pulso de metilprednisolona y plasmaféresis. Y bueno, en cuanto al dolor abdominal persistente o crónico, que en sí es muy poco común, este suele responder a metrotexate o micofenolato, mofetilo, aunque deben ser valorados sus efectos secundarios gastrointestinales. El siguiente, por favor. Y ya por último vamos a hablar sobre la enfermedad renal. Y bueno, el tratamiento de esta vasculitis pues sigue siendo muy controvertido y no existe pues una evidencia suficiente como la mejoría de tratamiento pues para estos pacientes. Pero se propone tratamiento con prednisolona, metilprednisolona, ciclofosfamida, ciclosporina A y entre otros que aquí se los dejo. Y bueno, como extra, pues aquí decidí ponerles como un algoritmo donde nos dice que vamos a hacer primero nuestro diagnóstico clínico y vamos a ver si nuestro paciente pues tiene la tetrada de dolor abdominal, vasculitis leucocitoclásica, daño renal, artritis o artralgia. Y
pues esto nos estaría hablando de una enfermedad multisistémica, ¿no? En dado caso de sí tener el diagnóstico clínico, tenemos que hacer una biopsia de piel y exámenes de laboratorio y una TEA basal. En dado caso, pues, de que nuestros valores, que ya nos explicó nuestra compañera, sean diagnósticos de esta enfermedad, pues ya vamos a, como tal, decir que nuestro paciente tiene vasculitis por inmunoglobulina A. Y a los pacientes sintomáticos los vamos a tratar con AINES y a nuestros pacientes con dolor abdominal persistentes, artralgias y nefritis, pues vamos a mandarles a hacer estudios de gabinete, después de que nos entreguen, bueno, en los estudios de gabinete como son la radiografía de abdomen, el ultrasonido abdominal, un ataque de abdomen y una endoscopía, ¿no? En dado caso, pues vamos a indicar prednisolona a 2 miligramos por kilo por 3 días, o como ahorita les comentaba, ciclofosfamida o ciclosporina A. ¿Me puedes cambiar, por favor? Y bueno, ya por último, el pronóstico de esta enfermedad es muy bueno. La evolución tiene una evolución aguda y es autolimitada. Tiene una duración de 4 hasta 8 semanas y del 15 al 60% de los niños afectados llegan a presentar una o más recaídas, pero cada recaída tiene una clínica más leve. Del 1 al 2% de los niños llegan a presentar enfermedad renal crónica y menos del 5% presentan nefritis. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muy bien explicado, muy bien abordado. Creo que lo entendimos. Al tratarse de problemas de índole inmunológica, pues lo que tenemos que tratar o tratar de hacer con los tratamientos, valga la redundancia, pues es disminuir esta respuesta inmunológica, ¿no? Por eso tanto esteroide, por eso los medicamentos que se manejan. Son muy aparatosas, se ven muy feas y vemos las fotos y se ven unas manchas horrendas. Y la foto que ponen en todos los libros del niño, ¿no? Con la púrpura de Henoch, es horrible, ¿no? El niño sentado, doblado del dolor abdominal, con las marcas en las extremidades, es muy característica. Cada que vean esa imagen se van a acordar de esa púrpura. A pesar de lo aparatosas que son, muchas tienden a autolimitarse afortunadamente. Ya en el caso de que no haya este comportamiento, bueno, pues ya están indicados todos los otros tratamientos inmunosupresores. Afortunadamente son bastante controlables, pero como dice aquí en esta última diapositiva, algunos pueden desarrollar eventos posteriores, ¿no? Entonces, muy bien, muchas felicidades. No sé si habrán hecho alguna otra actividad. Sí, doctora, en un momento la... Ok, muy bien, Nunca juro. adelante. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan sus compañeros? Creo que no.